Tenemos una roca y esa roca es Cristo. La roca angular es Cristo, hermano. Amén, hermano. Interesante, hermano, porque no hay salvación, en ningún otro hay salvación, sino es a través de Jesucristo, hermano. Muy bien, hermano, vamos a la palabra de Dios, al libro de Josué. Josué, hermano Luis acaba de tener la lectura en cuanto al capítulo 7 del libro de Josué. Y es interesante, hermano, porque es un tema que a mí me encanta relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con lo que hoy en día la iglesia está viviendo. Ayer pude enseñar sobre el pueblo de Israel, hermano, cómo el pueblo de Israel codició, tentó al Señor, murmuró y hubo idolatría en ellos, y cómo el Señor nos quiere enseñar a nosotros a través de esas enseñanzas del Antiguo Testamento que nosotros debemos ser diferentes. Amén, hermano. Cada uno, hermano, la palabra de Dios está escrita con un propósito. ¿Cuál propósito? Yo del Antiguo Testamento no saco doctrina, pero sí saco principios que hay en el Antiguo Testamento que me van a ayudar a poder ver lo que en el pasado detuvo al pueblo de Israel y yo no cometer esos mismos errores hoy en día. ¿Por qué? Porque soy un humano y sé que voy a cometer errores. Y lo menos que Dios quiere es que cada uno de los que estamos aquí, hermanos, cometamos errores. Dios quiere que nosotros vayamos de triunfo en triunfo y no de derrota en derrota. Pero muchos cristianos hoy en día pasamos nuestra vida más en derrota que en victoria. Cuando digo derrota, hermano, el pecado nos esclaviza a un punto donde no estamos llegando a predicar la palabra de Dios, no estamos haciendo las cosas correctas porque simplemente Satanás nos ha ganado ventaja en cuanto a la armadura de Dios. En la armadura de Dios hay una de las herramientas que el apóstol Pablo le habla en el libro de Efesios, que es el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación tiene que ver con mis pensamientos, guardar mis pensamientos. El yelmo de la salvación es seguridad de salvación. Es hacerme ver que el enemigo me va a atacar con dardos, me va a atacar con cualquier cosa, pero yo tengo que tener seguridad de salvación. Que estoy aquí con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que Satanás, a pesar de que me va a decir que tú no sirves para nada, yo tengo un Dios que me dice que sí sirvo para él. Amén, hermano. Y puedo levantar mi mirada y puedo decir, Señor, gracias, porque tú me has ayudado en mis debilidades, tú me has ayudado. Por lo tanto, la palabra de Dios nos va a enseñar algo interesante sobre pecados ocultos en la persona. Y si algo puedo entender y puedo ver, que aquí Dios da una orden y el pecado siempre que el ser humano cree que puede engañar a Dios, al final todo sale a la luz. Hermano, nadie puede engañar a Dios, hermano, nadie. Recuerda esto, ¿no? Llévate esto en tu mente y en tu corazón y sal de este lugar hoy creyendo de que nadie puede engañar a Dios. Todas las cosas que usted y yo hacemos ocultas, un día van a salir a la luz. Por lo tanto, hermano, hay porciones en la palabra de Dios donde vemos consecuencias de la maldad de cada uno de nosotros, del ser humano. Y por eso te digo que el Antiguo Testamento está como ejemplo para que nosotros no codiciemos como ellos codiciaron. Y hoy vamos a ver esta historia como una historia del sufrimiento, de dolor, simplemente porque un hombre hizo lo malo delante de Dios. Amén, hermano. Amén. Vamos al libro de Josué, capítulo 7, y dice la palabra de Dios, yo lo leo, simplemente que me acompaña con la vista, vamos a leer algunos versículos, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sara, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. La ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver más adelante y vamos a orar y a pedir al Señor que me ayude en esta mañana a poder exponer claramente su palabra y que pueda ser de bendición para usted y pueda ser de bendición aún para mí, porque ya lo ha sido.
he entendido muchas cosas que no había entendido hoy. Digo, Señor, ayúdame, gracias. Padre, gracias una vez más por tu amor, tu misericordia. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por las bendiciones que nos dan de ser llamados hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando. Que seas tú, Señor, guardándonos, Padre, de cada cosa perversa que hay en nuestros corazones, porque todavía las hay, Señor. Tu palabra dice que necesitamos ser trabajados, ser guiados y ser ayudados por ti, Padre. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a exponer tus palabras tal como está aquí, Padre. Gracias, Padre. Gracias por cada hermano que está aquí y bendice su vida, Padre. En Jesús oramos, Padre. Amén. Aquí hay una orden que Dios da. Voy a leer algo interesante. Dice, esta historia nos enseña que hay cosas en nuestras vidas que hacemos sin tener en cuenta las consecuencias que afectan nuestra familia y cómo podemos destruir la vida de seres queridos. Acán nunca pensó que su pecado lo podía alcanzar. Acán nunca pensó que el pecado lo iba a alcanzar. Dice, Dios le da una orden al pueblo de Israel. Recordemos, hermano, que Josué es el encargado de repartir las tierras. Josué es el encargado de ahora llevar, ya que Moisés quedó postrado en el desierto, porque Moisés quedó postrado en el desierto. Moisés era el encargado de repartir las tierras, pero Moisés, por haber golpeado la piedra, Dios le dijo, por haber hecho esto, no vas a entregar la tierra. Ahora Josué es el encargado de ahora de repartir las tierras y Josué lo hace. Pero hay cosas que tienen que conquistar. Josué conquista 31 reinos, creo que conquista Josué. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Aún Dios también estaba con Moisés, pero Moisés llegó un momento en su vida que tomó una mala decisión, por lo cual no pudo entregar la tierra prometida. Y Josué se ha encargado, pero Josué se va a conseguir con problemas. Se consigue uno de los primeros problemas que se consigue el río, el Jordán, tiene que pasarlo. Así como Moisés pasó el Mar Rojo, tiene que también pasar el Jordán. Con mano poderosa, Dios le dice a José, como estuvo con Moisés, también estaré contigo. Y estuvo con Moisés, con Josué, pasaron el Mar Rojo. Se consigue ahora en un lugar, en el capítulo 6, con Jericó. Jericó es una ciudad que era difícil de conquistar. Era una ciudad que tenía unos muros dobles, lo cual nadie podía entrar, y había escuchado que el pueblo de Israel venía conquistando, y ellos se encerraron de una manera increíble, y aquí nadie nos va a comprar, nadie va a poder con nosotros. Se encerraron de una manera increíble, pero Dios le dio la victoria a Josué. Dios le dice, mira, vas a hacer esto, vas a dar vueltas por 6 días, una cada día, y el último día vas a dar ¿cuántas vueltas, hermano? ¿Cuántas? 7 vueltas, y los muros van a caer. Josué obedece todas estas cosas, hermano, porque recordemos que Josué es un hombre de Dios. Josué está obedeciendo la voz de Dios, porque él sabe que el Dios de Israel es un Dios poderoso que puede hacer juicio con él. Y cuando tú y yo entendemos esto, hermano, vamos a obedecer la voz de Dios, hermano. En cualquier momento Dios puede hacer juicio con nosotros, hermano. El pecado que nosotros tenemos oculto un día va a salir a la luz. Tengamos cuidado. Por eso es que tenemos que confesar nuestros pecados todos los días y decir, Señor, ayúdame, porque en realidad yo soy débil y no quiero caer en cosas del maligno, en fallar, Señor. Por lo tanto, Dios le da una orden a Josué y le dice, ¿sabes qué? Todo lo que vas a conquistar en Jericó, todo el dinero lo vas a consagrar a Dios, al tabernáculo. ¿Qué se hacía con ese dinero? Yo estaba preguntando que, Señor, ¿qué hacías tú con ese dinero? Con ese dinero era que se pagaban a los levitas, con ese dinero se pagaba la comida de todo el pueblo en ese momento. Todo lo que ellos conquistaban, ese dinero se usaba para eso, para pagar. Recordemos que los levitas, Dios le había dado una orden a Moisés que no trabajasen, sino que las otras tribus le iban a dar el 10% para que ellos no trabajasen, sino que se dedicaran a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, todo eso que ellos ganaban, ellos lo llevaban al tabernáculo, lo guardaban, y los levitas eran los encargados de vender el oro, cualquier cosa, y comprar comida para el pueblo, comprar comida para los sacerdotes, y todo eso. Y eso era interesante. Dios le dice aquí en el capítulo 6,
Versículo 18 dice: pero vosotros guardáis del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel, y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y hierro, serán consagrados a Jehová, y entren en los tesoros de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Dios le da la victoria, amén, hermano. Dios le da la victoria a Josué. Wow, cayeron esos muros. Todo el mundo ha dicho: wow, qué bendición. Hermano, tengamos cuidado, hermano, con una victoria, porque cuando viene una victoria viene una caída. Amén, hermano. Nos confiamos cuando tenemos victoria. Hoy mi hijo está en la iglesia y me estoy confiando, no sigo orando, no sigo clamando, no sigo haciendo lo que es correcto simplemente porque hoy mi hijo está en la iglesia. No, hermano, esto es todos los días. Debo estar orando, debo estar clamando porque mi hijo está llegando, porque mi hija está llegando, porque Dios me da la victoria. Hoy tengo, Señor, puedo ser de bendición a otros. Ahora me descuido, muchas veces nos descuidamos y caemos en trampa del enemigo. Josué, no es culpa de Josué que entre el pecado, pero Josué, dice la palabra de Dios que Josué, Dios le da una victoria grande, hermano. Algo, hermano, humanamente, ¿quién manda a una persona a dar vuelta a un muro para que caiga? Humanamente, hermano. Seamos sinceros. Si somos sinceros, hermano, tenemos que creer en Dios para poder hacer eso. Amén. Tenemos que creer en Dios. Y Josué creyó en Dios, y el pueblo estaba convencido que eso iba a pasar, porque el pueblo fue que hizo la acción con Josué. Y ellos en el capítulo 2 dicen: Josué, nosotros vamos a estar contigo, Josué, así, pero garantízanos que Dios esté contigo así como estuvo con Moisés. Garantízanos eso. Y era verdad, porque Dios hizo grandes maravillas con Josué. Por lo tanto, Dios ahora está trabajando en la vida de un grupo. Dios depura su iglesia, Dios empieza a depurar el grupo. ¿Por qué? Porque había hombres perversos que habían salido de Egipto y estaban también allí, hermanos, que habían sido codiciosos, hombres perversos, hermanos, que el mundo los estaba arropando, hermanos. Igualmente en medio de nuestras iglesias, hermanos. No creas, hermano, que en nuestra iglesia todos somos santos, hermano. Aquí hay un buen grupo de hombres y mujeres que necesitamos ser redimidos por la sangre de Cristo, que necesitamos ser trabajados por Cristo, hermano. Porque si usted y yo no somos trabajados por Cristo, fácilmente podemos cometer pecado y vivir una vida oculta, creyendo que Dios me está bendiciendo, cuando por dentro estoy haciendo cosas perversas en mi vida. Amén, hermano. No creas que porque tú vengas a la iglesia con una corbata, con un vestido arrastrado, Dios está contigo. Ten cuidado, hermano. Tu vida necesita ser cambiada, tu vida necesita cambiar bajo los principios establecidos de la palabra de Dios. Por eso es que vemos aquí, y este es un ejemplo muy claro de cómo Dios le dice al pueblo de Israel: mira, no toquéis nada de esto. Todo eso conságralo al tabernáculo, todo eso viene a mí como posesión de que yo gané la batalla. Amén, hermano. Pero rápidamente entró el pecado. Después dice, Dios le dice a Josué: los muros de Dios los derribaré. Y Josué obedece a la voz de Dios y hace lo que él le mandó, y Dios le da la victoria. Caen los muros, Dios le da la victoria a Israel, todo feliz. Hermano, después de una victoria, el enemigo no descansa. Mire, hermano, el enemigo no descansa, hermano. Usted y yo sí descansamos. Ahorita que nosotros vamos y nos acostamos a descansar porque estamos cansados. Pero el enemigo no descansa. El enemigo está buscando la manera de ver cómo te hace caer. El enemigo está viendo cómo destruye a la iglesia. El enemigo está viendo cómo me meto en la reunión de jóvenes para dividir a los jóvenes, para dividir una familia, para dividir la iglesia, los hogares. Ese es el trabajo del enemigo. El enemigo vino a eso. Después de una victoria, el enemigo no descansa, busca la forma de hacernos caer, y muchas veces una persona cercana está para destruir la obra de Dios. Satanás va a usar gente cercana para destruir la obra de Dios. Hermano, los problemas de nosotros no son los de afuera, los problemas de nosotros muchas veces son aquí adentro, hermano. Amén, hermano. Amén. Usted no se va de la iglesia porque otra persona allá afuera le humilló. Usted se va de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque un hermano que está aquí adentro, o una persona que dice ser hermano, simplemente lo que está haciendo es daño a nuestra iglesia. Y nuestra iglesia cae en pecado, hermano.
Es triste, hermano, pero muchas veces, en vez de nosotros de ayudar a las personas, simplemente lo que hacemos es juzgar y criticar a las personas. ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué no hiciste esto? Tú por tiempo llegas tarde. Lo que hacemos es hacer sentir mal a la persona, y no, en vez de ayudar a la persona, lo que hacemos es humillar a la persona. ¿Y saben qué? Satanás nos gana ventaja. Amén, hermano. Si su hijo, su hija está llegando, denle gracias a Dios, ore por ellos, clame por ellos, digan: Señor, gracias Señor, hoy estoy con mis hijos, gracias Señor, denle gracias a Dios, hermano. Intentamos esto, porque nuestros hijos no son los enemigos. El enemigo es lo que está detrás de nuestros hijos, que es Satanás, que quiere destruir. Pero a veces no estamos entendiendo nada de eso. A veces creemos que esto es un juego. Esto no es un juego, esto es una realidad. Esto es algo espiritual, que Satanás va a hacer todo lo posible para destruir. Satanás no descansa. Hay una victoria. Dios le da una victoria a Josué. Caen los muros, toman todo el anatema, jalan todo lo que estaba allí, lo llevan al tabernáculo. Pero hay un hombre, siempre hay uno, alguien, una familia, una persona que está en pecado, y lo que hace es criticar, juzgar. Amén. Amén. Bueno. Amén. Nadie nos pase aquí, hermano. El deseo de nuestro corazón de predicar estos mensajes para que te arrepientas. Amén. Amén. Y puedas tomar decisiones. Que no eres juez de nadie. No estás aquí para ser juez de alguien. Estás aquí para orar por otros. Amén. ¿Sabes qué, hermano? Después de una victoria viene una ¿qué? Una derrota para el pueblo de Israel. Una victoria grande, hermano. Los muros caen. Dios le da la victoria. Pero viene Josué y tiene que seguir conquistando. Tiene que seguir conquistando. ¿Y saben qué? Venía otro lugar. Se llama Ai o Jai. Esa palabra es a mí. Tenía que conquistarla. Y manda un grupo de hombres, pocos hombres, y van a la conquista de esa ciudad. Y pierden una vez, y no pierden la guerra, porque pierden simplemente 36 familias. 36 hombres mueren. ¿Por qué? Porque hay pecado en el campamento. Josué no sabe que hay pecado en el campamento. ¿Sabes qué, hermano? Nosotros sabemos que hay pecado aquí adentro. Yo no sé cómo tú estás viviendo la vida cristiana. Yo no sé. Lo que sí yo sé cómo yo la estoy viviendo. Y por eso que todos los días tengo que arrepentirme de mi pecado, porque soy un pecador. Pero yo no sé cómo tú estás viviendo, qué tú estás haciendo a solas, qué tú estás haciendo en el día a día, en tu trabajo, si tú estás robando algo de dinero en tu trabajo. Yo no sé. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero si algo Dios coloca un mensaje como este para que cada uno de nosotros pueda hacer un reto para decir: hey, esto está mal en mi vida, algo estoy haciendo, estoy dejando de hacer lo más importante, que es pasar tiempo en su palabra. Me estoy acostumbrando a no leer la Biblia, me estoy acostumbrando a no orar, me estoy acostumbrando a ir un día hacia la iglesia, otro día no, me estoy acostumbrando, y eso no es normal, porque eso es pecado. En medio de una iglesia y en medio de un grupo de personas. Bueno, queremos hacer una gran obra para esta comunidad aquí en Montenegro. Amén, hermano. Pero se necesita de toda la iglesia, hermano. Se necesita que cada uno de los que estamos aquí, hermano, vivamos haciendo lo que es correcto, orando, clamando, ayunando, viviendo para el Señor. Amén, hermano. Por lo tanto, Josué manda a un grupo de personas no son mucha gente, son poca gente. Y manda, y 36 personas mueren. Ahora, 36 familias son destruidas. ¿Por qué? Porque mueren 36 hombres, y posiblemente eran padres de familia, posiblemente eran esposos, y ahora hay 36 familias que no tienen que un hogar, porque su padre que murió en la batalla. ¿Por culpa de qué? Por culpa del pecado de un hombre. Por culpa del pecado de un hombre, hermano. ¿Sabes qué, hermano? Muchas personas se están muriendo hoy en día por culpa del pecado de qué? De un hombre. ¿Sabes cuál es el pecado de un hombre? El de Adán. Amén, hermano. ¿Sabes qué, hermano? Por culpa de Adán
hay un buen grupo de personas muriendo, yendo al infierno por culpa del pecado de Adán. Porque Adán simplemente, ¿sabe qué pasó? Cuando se le presentó, tomó una mala decisión. Pero le damos gracias a Dios que Dios nos da la solución, porque mandó un segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora cada uno de nosotros tiene que decir, hey, me pongo a cuenta con Él. ¿Por qué? Porque yo necesito ahora establecer una relación con Dios. Entonces, ya no tenemos la excusa de que por culpa de Adán vamos a morir. Ahora, por culpa de qué? Del pecado, muchos estamos ¿qué? Haciendo cosas malas. Por culpa del pecado, cuando el pecado no tiene poder para con nosotros, porque el pecado ya no tiene poder contra la iglesia. Hermano, recuerda esto, hermano. El pecado no tiene poder contra cada uno de nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Amén, hermano. Usted ha sido redimido por la sangre de Cristo. El pecado no tiene poder para con usted. Esto es interesante. Pero aquí ahora viene y pasa algo interesante y lo que vamos a ver es algo perverso en la vida de un hombre. Número uno, acá no le importó la orden de Dios y desobedeció. Desobedeció abiertamente. Y no le importó la orden, simplemente vio un manto babilónico. ¿Sabes qué era un manto babilónico, hermano? Es una tela codiciada. Es una tela donde, wow, no tenía costura, era algo bien hermoso, que es lo que lo relacionamos hoy en día con las cosas de este mundo, lo perverso de este mundo, hermano. Usted y yo hemos codiciado, hermano. Amén, hermano. Amén. Cosas de este mundo. Así que fácilmente le echamos la culpa acá, pero usted y yo también codiciamos todos los días, hermano. Porque usted cuando va a su carrito va y ve una camioneta, y lo quisiera una de esas. Está codiciando y posiblemente no tiene la oportunidad de conseguirla, pero si le dan la oportunidad de hacer las cosas mal, tengamos cuidado, porque así no se consiguen las cosas, se consiguen buscando la dirección del Señor. Y no caigamos en trampas del enemigo, porque Can cayó en trampas del enemigo, cambió ese manto babilónico y lo codició, dice la palabra de Dios, hermano. Qué interesante, hermano. Y no tan solo eso, hermano, sino que dice, acá no le importó la orden de Dios, desobedeció. Y lo que estaba en su corazón salió y colocó el campamento en pecado. ¿Sabes qué, hermano? Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Su palabra es la que nos confronta. Su palabra es la que trabaja en nuestras vidas. Su palabra, pero muchos de nosotros, la palabra de Dios no es una realidad en nuestras vidas. Simplemente tenemos la palabra de Dios en un lugar muy preciado en nuestra casa, abierta en el Salmo 91, pero no en el centro de nuestro corazón, que es lo que importa. Es en el centro de tu vida que la palabra de Dios es la que va a hacer algo diferente. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido una prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de qué, hermano, de Dios. De Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno, hermano, cuando de su propia concupiscencia es atraído y qué, hermano, seducido. ¿Sabes qué, hermano? Cada uno de los que estamos aquí, hermano, tenemos que una naturaleza pecaminosa. Todos los que estamos aquí, hermano, tenemos una naturaleza pecaminosa que nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros anhelamos que este cuerpo sea quitado. Amén, hermano, para no fallarle a Dios. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos un nuevo espíritu, tenemos el Espíritu Santo con nosotros, pero hermano, nos quedó una naturaleza pecaminosa que es la que nos detiene todos los días nos detiene, todos los días nos hace sentir miserables, todos los días nos hace pecar, todos los días nos hace codiciar, y nosotros tenemos que tener en cuenta de que esa naturaleza es la que nos va a destruir. ¿Por qué? Porque si usted no tiene palabra de Dios en su vida, eso un día va a salir, porque va a empezar a ver las cosas como que, oye, cuando estaba en el mundo como que me iba mejor. Esas son las palabras, hermano. Esas son las palabras.
Cuando estaba en el mundo como que me iba mejor. Ahora que estoy en la iglesia, que quiero hacer las cosas bien, me va mal. Pero ahora que voy el domingo a la iglesia, estoy dando el diezmo, estoy dando la ofrenda, ahora no tengo. ¿Sabes por qué no tienes, hermano? Como te dije temprano, ¿sabes por qué no tienes? Porque no damos. No damos. Somos codos, somos duros. Y la palabra lo dice, ¿sabe qué? Eres atraído y seducido por lo que te agrada, por lo que te gusta. Y acá vio ese manto babilónico y dijo, wow, esto es lo que en Egipto había mucho dinero. Nos sacaron de Egipto, nos sacaron de por allá. Y ahora mira, estamos aquí. Hermano, ¿sabes qué, hermano? Él no estaba en Egipto. Pero él vio todo lo que pasó, cómo salieron ellos de Egipto con mano poderosa. Y ellos vieron el oro, ellos vieron todo lo que pasó en 40 años en el desierto, hermano. Porque esta es la generación que nació en el desierto. Ellos fue la generación que nació en el desierto y ellos vieron la mano poderosa de Dios. Cómo Dios les guardaba, cómo Dios les daba victoria, cómo Dios lo mantuvo por 40 años, hermano. Ellos vieron la mano poderosa y acá es de la tribu de Judá, hermano. No era cualquier tribu, hermano. No era cualquier tribu. Y acá vio todas esas cosas. Y en un momento Dios da una orden, le dice a Josué, haz esto. Josué da una orden al pueblo y dice, mira de todo lo que vamos a tomar aquí, todo lo que es el oro, todo lo que es dinero, lo vamos a consagrar a Dios. Nadie tome algo de dinero de nadie. Pero acá dice, no me interesa. No me interesa. ¿Cuántos creyentes no vivimos la vida así? No me interesa. Recuerda esto, hermano. Dios está en todo lugar. ¿Cuántos creemos eso? Que Dios está en todo lugar. Dile que está al lado. Hermano, ¿cuántos creemos eso? ¿Sabes qué, hermano? Muchos de los que estamos aquí no creemos eso. Muchos de los que estamos aquí no creemos eso, hermano. Porque si usted cree que Dios es real, hermano, muchas de nuestras vidas cambiarán. Muchas cosas que nosotros tenemos arraigadas a este mundo cambiarán. Muchas cosas perversas que hay en nuestras vidas cambiarán. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios de nuestro lado. Y el único que va a trabajar eso en nuestra vida es Dios, hermano, no un hombre. Es Dios, hermano. Y cuando usted tiene en cuenta la voz de Dios, hermano, usted va a hacer lo que es correcto. Usted va a vivir haciendo lo que es correcto. Usted va a sentarse en este libro y decir, Señor, estoy haciendo las cosas mal. Hay cosas que están mal en mi vida, perdóname, Señor. Pero acá Dios no me interesa. No me interesa. Yo voy a tomar eso porque me gusta, porque me agrada. Sin tener en cuenta la voz de Dios. Desobedeció la voz de Dios. No tan solo eso, sino que ahora agarró, mueren 36 hombres. Mueren 36 hombres, hermano. No le importó la vida de los seres humanos, hermano. No le importó la vida de nadie, hermano. Simplemente su pecado estaba consintiendo su pecado. Su pecado lo estaba alcanzando poco a poco, hermano. Al punto, hermano, que no hubo palabra de Dios. Porque era para que él entendiese que esas personas que murieron, cuando fueron a conquistar a Jai, ella va a decir, bueno, por culpa mía, porque Dios había dicho que si alguien tomaba algo de un dinero, el pueblo quedaba que maldito. Y Dios no da la victoria. Bueno, ten cuidado. Ten cuidado como tú estás haciendo. Mira, no creas, hermano, que tú tienes problemas con un hermano y Dios va a escuchar tu oración. Ay, hermano, tenga cuidado. Porque usted cree que va a hacer a Dios a usted. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado porque Él viene a la iglesia. Tenga cuidado porque hace las cosas. Haga las cosas con un corazón sincero. Con un corazón que, bueno, Señor, estoy aquí, Señor, no tengo la herramienta, pero solo sé que tú tienes la herramienta. Ayúdame, Señor. Me paro a predicar la palabra de Dios, no porque yo sepa, sino porque tú estás conmigo, Señor. Ayúdame, Señor. Guárdame, Señor. No quiero caer en trampas del enemigo, porque el enemigo está afuera buscando la manera de destruir a cada uno de nosotros, hermano. Recuerda esto, hermano. Dios quiere ayudarnos, pero el enemigo quiere destruir nuestra vida, nuestra familia, hermano. Y acá lo menos que está pensando en eso, hermano. Acá simplemente está viendo que tiene necesidad, que quiere tener dinero, quiere tener
más dinero, quiere vivir una vida agradable a él y no está pendiente que el campamento va a entrar en pecado. Gente va a morir, porque gente murió. Gente murió. ¿Por qué? Porque 36 familias quedaron sin padre, hijos quedaron sin padre, esposas sin esposo, huérfanos, familias destruidas. Imagínense, hermano, cómo estará en el campamento. Imagínense, hermano, tengan en cuenta, hermano, cómo está la Guaira hoy en día, hermano. Gente murieron inocentes. Pero no, nosotros, ¿saben qué? Como no nos pasó a nosotros, no importa. Si nos debe doler, debemos estar quebrantados, debemos andar diciendo, Señor, gracias, porque yo no morí en ese terremoto. Gracias, Dios, tuviste misericordia de mí, Señor, gracias. Pero gente murieron, inocente, gente que posiblemente hoy en día lamentablemente está viendo los ojos en el infierno, porque ni siquiera quisieron tomar una decisión por Jesucristo. Pero nosotros, ¿sabes qué, hermano? No hacemos de la vista gorda. Pero si fuese un familiar nuestro, hermano, tenerlos allí llorando. Pero ¿sabes qué, hermano? Sí murieron hermanos nuestros. Porque una iglesia perdió 41 miembros de su iglesia. Y eso nos debe doler. Amén, hermano. Amén. Así como Acán acabó con la vida de 36 hombres. ¿Por qué? Porque estuvo en pos la voz de Dios. No me interesa lo que Dios diga. ¿Y cuántas personas que estamos aquí muchas veces decimos eso? No me importa lo que Dios diga, no me importa lo que el pastor diga, no me importa lo que el maestro diga, no importa, yo hago lo que me da la gana. Sin tener en cuenta de que mañana voy a ser destruido. Porque si vivo así, es porque hay pecados ocultos en mi vida. Y la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, ¿cómo dice, hermano? No se engañéis. Dios no puede ser burlado, hermano. Todo lo que el hombre que siembra, un día que cosechará. Hermano, todo lo que cada uno de nosotros está alimentando, muy sutilmente, poco a poco. La Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa, un poquito. ¿Qué de malo tiene esto? ¿Qué de malo tiene esto? Todo es cuestionar la voz de Dios. Porque cuando cuestionamos la voz de Dios a través del púlpito, hermano, muchas veces, muchas cosas en nuestra vida van a fracasar. Porque estamos cuestionando la voz de Dios. Yo no me paro aquí a decir mi idea. Yo me paro aquí porque el Espíritu Santo me está diciendo qué es lo que yo voy a enseñar. Amén. Amén. No me paro aquí a decir, bueno, 4 cosas y echar un cuento y decir, bueno, esto fue lo que Dios me reveló. No. Estoy tratando de decir lo que la palabra de Dios dice. Porque por un hombre murieron 36 hombres. Simplemente porque él codició. ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos codiciado? Y aún Dios no ha hecho juicio por nosotros. Pero va a hacer juicio porque nadie puede burlarse de Dios. No tan solo eso, hermano, sino que no le importó su familia. ¿Sabes qué, hermano? Estudiando la palabra de Dios y estudiando la noche, eran las 2 de la mañana y estaba estudiando la palabra de Dios con mi nieto. Mi nieto también dice, pero era una unidad despierta. Y Pepe, era Pepe toda la noche. Después se quedó dormido y ahora sí puedo irme a estudiar, porque en realidad fue una bendición haber estado con mi nieto anoche. Y estudiando la palabra de Dios anoche, dije, Señor, ayúdame. No quiero decir cualquier disparate que no esté en tu palabra. Que lo que yo diga sea lo que la palabra dice. ¿Y sabes qué, hermano? Amando este mensaje anoche, veía a mi nieto, tan hermoso que es. Y acá, un cerdo, nunca pensó que su pecado lo iba a alcanzar. Dios habla, hermano. Dios habla, hermano. No tengas en juego la voz de Dios. Dios habla. Acá no le importó su familia. Acá llevó ese pecado a su casa.
Y sabes qué, hermano, muchos comentarios escuché, y hay un texto en la palabra de Dios que confronta que sus hijos sabían. Sus hijos sabían. Sus hijos sabían que su papá había llevado eso. Porque Deuteronomio capítulo 24, hermano. Dios no tiene al inocente por culpable, ni al culpable por inocente. (24:16). Mira lo que dice la palabra de Dios. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Era una ley. Posiblemente los hijos sabían que su padre tenía eso guardado. Y ellos no dijeron nada, porque ellos murieron. Porque hay una ley que decía, si era el padre moría. Aquí está la palabra de Dios, hermano. La Biblia es clara. La Biblia es clara, hermano. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. ¿Sabes qué? Hay una ley. Que ese pecado de Acán era para que él muriera. Pero su familia sabía que él había escondido eso. Mire, hermano. ¿Por qué te digo todo esto, hermano? Porque hay cosas que hay en tu vida y en mi vida que nuestros hijos la van a absorber y mañana también serán destruidos. Porque lo que hay en tu corazón se lo vas a transmitir a tus hijos. Porque si eres un hombre perverso, tus hijos mañana serán un hombre perverso. Solamente Jesucristo es el único que puede romper con eso. Y por eso que predicamos la palabra de Dios, para que nuestros hijos no cometan el error que nosotros cometimos. Tratamos de ser ejemplo a nuestros hijos, para que nuestros hijos no cometan los mismos errores que nosotros hemos cometido. Pero muchos de los que estamos aquí como padres, ¿saben qué? Vivimos una doble vida sin tener en cuenta que estamos haciendo daño a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no nos importan nuestros hijos. Usted va a morir y usted no sabe qué va a dejar aquí. Usted el día de mañana va a morir así como Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Dónde estaba su mamá? ¿Dónde estaba su papá cuando le sacaron los ojos? No, yo les he enseñado que no robe, pero tú robas. Yo les digo a ellos, hijos, no mientan, pero ustedes mintiendo. Amén. Amén. Pero Acán no tuvo en voz la voz de Dios, sino que agarró, robó, llegó a ese lugar, robó algo que no era de él, el manto babilónico, oro, todo lo que estaba allí, hermano, escondió, hermano, y lo metió debajo de qué? De su enseres, hermano, sin tener en cuenta de que su familia iba a morir por eso. Él no hay problema. Yo puedo hacer esto. ¿Cuál es el problema? El pecado alcanza. El pecado alcanza, hermano. Y ahora vemos a Josué tener que agarrar a Acán y sacarlo fuera del campamento y apedrarlo. Sacarlo, hermano, ir tienda por tienda y hasta descubrir quién fue el culpable de todo esto. Porque hay 36 familias que están dolidas porque el pecado alcanzó a esas 36 familias. Él no tuvo en voz la voz de Dios, simplemente no me interesa lo que yo consiga, no me interesa, esto es para mí. Pero ahora viene y sus hijos ver a sus hijos ser apedrados, hermano. Ver a sus hijos ser maltratados, simplemente por haber tomado una mala decisión, simplemente por haber agarrado y codiciar ese manto babilónico, tomar ese oro, tomar esas cosas que no tenían necesidad de hacerlo, hermano. Y ahora ver a sus hijos ser destruidos. ¿Sabes qué, hermano? Lo triste de todo esto, hermano, es que no agarraron piedras grandes
para lapidar a la persona. Agarraban piedras pequeñas para que sufrieran, hermano. Porque si agarraban una piedra grande, listo, lo mataban y ya una vez. No, hermano, era una muerte perversa, hermano, poco a poco. Y ver a sus hijos, papá, ¿qué pasó, papá, ¿qué pasó? Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué nos están apedreando, mamá? ¿Qué hicimos nosotros, mamá? ¿Qué hicimos nosotros? Y te voy a decir una cosa, muchos familiares de nosotros están en el infierno. Quiero una oportunidad. Pero usted y yo que la tenemos para darla, no se las damos a las personas que aún quedan con vida. Que es predicar la palabra de Dios a nuestros familiares, a nuestros hijos. Y quítese orgullo de usted, quite el orgullo y póngase a la brecha con Cristo y diga: Señor, trabaja conmigo, quita esa perversidad que hay en mi vida, trabaja conmigo, Señor. ¿Por qué? Porque quiero ser de bendición a otros, quiero ser de bendición a mis hijos. Ayúdame, Señor, porque este mundo, por culpa de mi pecado, se los va a tragar, los va a destruir. Y usted mañana irá a la presencia de Dios, pero usted no sabe qué va a pasar con sus hijos. Acá, lo menos que le importó eso. Toda su familia fue apedrada, toda su familia fue muerta. Simplemente, ¿sabe por qué? Porque él codició, porque él agarró de la nación y no tuvo en un pozo la bomba. Y miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo. Y ahí terminamos, hermano. Mateo capítulo 7. Cualquiera vez que oí estas palabras, versículo 24. Cualquiera vez que me oye estas palabras y las hace, te comparé un hombre que prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿sabes qué? Aquí podemos ver la vida de Acán. Es la vida de Acán. Y ten cuidado si tú también estás en esta posición. Ten cuidado si tu posición no es esta. Porque tú sabes cómo estás viviendo. Tú sabes qué estás viendo en tu casa. Tú sabes dónde estás perdiendo tu tiempo. Tú sabes. Y dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé un hombre Acán, insensato, porque eso es lo que hizo Acán, ser un insensato, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Cuando dice que grande su ruina, lo perdió todo. Así como Acán lo perdió todo, así muchos de nosotros, un día, si seguimos siendo insensatos, lo vamos a perder todo. La salvación no se pierde porque es un regalo de Dios, pero el privilegio de usarla sí se pierde, porque Dios no usa vaso sucio, Dios usa vaso limpio. Por eso es que es importante entender que si estoy en un lugar, estoy con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? De ser usado por Dios. Hermano, ser usado por Dios. No estoy aquí porque quiero jugar a la iglesia. Estoy aquí porque quiero ser usado por Dios. Y si no estoy siendo usado por Dios, me debo preocupar. ¿Por qué? Porque no estoy impactando la vida de otros. Porque estoy haciendo lo que es incorrecto. Y puedo morir y no llevar esa recompensa a los cielos. ¿Saben qué, hermano? Dios puede quitar que su candelero. Dios dice: no trabajo más contigo. Sigue como te da la gana, no te preocupes. Yo usaré a otro. ¿Saben qué? Yo usaré a otro.
pero a ti ya te tengo que usar, porque tú no has querido. Tú toda tu vida has vivido una vida que lo que ha hecho es agradarte a ti, más no agradarte a mí, y más nunca trabajo contigo. Qué triste, hermano, pero muchos de los que estamos aquí, posiblemente ya Dios nos ha desechado. Y lo que hago es llegar a la iglesia a juzgar y a criticar a otros, porque ya fui desechado. Ahora tú sabes cuál es tu condición. ¿A qué viniste hoy? ¿A escuchar la voz de Dios o a escuchar la voz de un hombre? Si viniste a escuchar la voz de Dios, ya Dios te habló. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir en el mismo lugar o cambiar tu manera de pensar? Yo creo que es más importante cambiar nuestra mentalidad y decir, Señor, ayúdame. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Tenemos un abogado que todos los días pelea por nosotros. Todos los días nos dice, hey, venga, te quiero ayudar. Pero ¿sabes qué somos nosotros? Necios, insensatos, que queremos vivir la vida como nos da la gana. Cuando la vida cristiana se vive bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de su palabra. Así se vive la vida cristiana. No con un sueño, no con lo que yo pienso. Lo que usted piensa, lo que yo pienso, no sirve de nada. Es lo que dice Dios. Y Dios hoy te está diciendo, mira, ten cuidado. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Vas a morir y ten cuidado. Porque un hijo de Dios se arrepiente. Un hijo de Dios pide perdón. El que no es hijo de Dios no le interesa esto. Simplemente salió por aquí y dijo, es un servicio más. Pero el que es hijo de Dios está quebrantado porque está viendo gente morir alrededor y está diciendo, Señor, no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Ayúdame, Señor. Vamos a orar. Y pide a Dios por tu vida. Pide a Dios por tu vida, hermano.